Buenas tardes. Excelentísimo señor don Sergio Romero Pizarro, embajador de la República de Chile, autoridades, amigas y amigos. Como directora de programación y en nombre del director general, don Tomás Poveda Ortega, y de todos los que trabajan en la Casa de América, les doy la bienvenida a nuestra casa. El evento de esta tarde es el primero de todos los actos con los que el mundo académico y de la cultura se dispone a celebrar al poeta chileno Nicanor Parra, quien el próximo día 23 de abril recibirá el Premio Cervantes de manos de Su Majestad el Rey en el claustro de la Universidad de Alcalá de Henares. Asistiremos esta tarde, en primer lugar, a la proyección de un fragmento del documental titulado Retrato de un antipoeta. Y después tendrá lugar la mesa redonda Antidiálogos sobre Nicanor Parra, en la que participarán doña Julia Varella Vidal, profesora de literatura y directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá de Henares, el señor Niall Vince, profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad Complutense, el señor Luis Alberto de Cuenca, poeta, académico de la Real Academia de la Historia y exsecretario de Estado de Cultura, el señor César Antonio Molina, poeta y exministro de Cultura, y doña María Ángeles Pérez López, poeta y profesora de la Universidad de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Estos ilustres especialistas analizarán la singular y radical propuesta poética de este gran poeta chileno. Para ellos, nuestro agradecimiento. También queremos destacar y agradecer de manera muy especial la colaboración de la Embajada de la República de Chile, de la Fundación Chile-España, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad de Salamanca. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia. A continuación tiene la palabra la señora doña Ángeles Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Chile-España. Muchas gracias. Excelentísimo embajador, excelentísimo director general de Casa de América, queridos amigos, autoridades de las universidades que coordinan y colaboran con nosotros en este acto. Bueno, pues para la Fundación Chile-España, en efecto, es un honor sumarnos a los actos que se van a realizar en homenaje al antipoeta chileno Nicanor Parra con motivo de la concesión del Premio Cervantes 2011, que se inician hoy. Hoy es el primer acto, efectivamente, en el que organizamos conjuntamente la Embajada de Chile, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Salamanca y nosotros como Fundación. Esta iniciativa no cabe ninguna duda que responde claramente al objetivo fundamental que tiene la Fundación, que constituida en mayo de 2011 persigue fomentar las relaciones culturales, académicas, sociales y económicas y fundamentalmente promocionar la imagen de Chile en España. Este es nuestro objetivo prioritario. Por eso, por ese motivo, queremos agradecer muy especialmente a Casa de América que nos haya acogido para celebrar este primer acto, esta primera mesa redonda en homenaje a Nicanor Parra. Primero aquí representada por su director general, Tomás Poveda Ortega, y por Julia Escobar como directora de programación. Desde el primer momento que vinimos a presentarles la propuesta de organizar esta mesa redonda, la Embajada y la Fundación nos acogieron con absoluta generosidad, cediéndonos esta sala, que además, como todos ustedes saben, coincide que lleva el nombre de una de las mayores escritoras chilenas, que es Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945. Por lo tanto, el honor es doble. También quiero agradecer, como no, en nombre de la Fundación, a los ponentes, todos ellos ya mencionados por Julia y que ha hecho sus extensos y brillantes currículums, que no podíamos haber contado con mejores expertos. Todos ellos, y muchos, conocen incluso al poeta Nicanor Parra y además han tenido una relación muy extensa tanto en el mundo académico, en el análisis de su biografía y en el desarrollo de su trayectoria, que no cabe duda que es muy prolija. Para intentar definir la personalidad de Nicanor Parra se han utilizado infinidad de calificativos que reflejan que es mucho más que un poeta. Visionario, vanguardista, transgresor, grafitero, sensual, místico, sarcástico, irreverente, rebelde,
deslenguado, irreductible y un largo etcétera. Pero nosotros pensamos que la mejor manera de acercarse a este complejo personaje era a través de él mismo. Y por eso nos pareció que era una buena iniciativa presentar la película Retrato de un antipoeta, que en realidad, como ustedes verán, es un autorretrato. Dirigida por Víctor Jiménez Atkin y producida por Kena Navarro, esta película inédita en España, de la que vamos a ver solamente 20 minutos, que es un resumen de los 72 que completa la totalidad de la misma y que además en el DVD, que les puedo enseñar, incluye además 3 de sus discursos de sobremesa, además de una importante entrevista a César Cuadra, que era muy amigo de Nicanor Parra, pues refleja perfectamente cuál era su personalidad. La magia de esta película está en que está relatada por él mismo entre 1997 y 2008 y refleja con total nitidez no solo los rasgos de su carácter, sino también cuáles han sido sus reflexiones sobre todos los temas de actualidad que han configurado su trayectoria artística, como la ecología, la política, la religión, los movimientos artísticos y tantos otros. Pero sobre todo, y lo que es más importante, es que refleja su faceta humana, con un romanticismo envolvente que hace que Nicanor Parra se nos presente mucho más cercano. Les invito a ver este pequeño aperitivo que va a ser la introducción de la mesa redonda en la que ya se profundizará con estos antidiálogos sobre su figura. Y quiero decir una frase suya para terminar. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos, por aquello de lo que podamos ver en este resumen de la película. Y a continuación pido al embajador de Chile que por favor nos dirija unas palabras para clausurar ya esta introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, director de Casa América, autoridades quienes nos acompañan en esta mesa redonda, dirigentes de la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares, que siempre han estado junto a la Embajada y a la Fundación Chile-España, querida María Ángeles Osorio, directora ejecutiva de la Fundación. Yo quisiera simplemente decir o hacer algunas reflexiones en torno a Nicanor Parra. Decía Roberto Bolaños, parodiando a nuestro heroico marino Arturo Prat, en un artículo sobre Nicanor Parra, el que sea valiente que me siga. Y tenía razón, porque no es fácil hablar de este antipoeta, seguirlo en su mundo contradictorio, comprender su creación, pues cuando uno cree alcanzar la luz del verbo, sale de pronto con un discurso siempre sorprendente. Nos decía Parra, comillas, la poesía se ha portado bien, yo me he portado horriblemente mal. Está bien que me pase por imbécil, cierre comillas. Es la antipoesía, donde a lo mejor la creación que deseamos, pensando en lo tradicional, está completamente ausente. Lo presente, que es lo que le importa al poeta, es lo que habla la persona de la calle, y en especial si son niños, como sus nietos, el desahogo social y lo anárquico. Esta nueva forma de hacer poesía lo ha convertido en un poeta vanguardista, o, como él probablemente podría decirlo, vanguardversista. En fin, nosotros estamos aquí para celebrar su premio Cervantes, porque ha renovado la poesía chilena y latinoamericana y deja una gran influencia. Precisamente por eso, por cantarle al lector y ponerle las peras al cuarto, sin remilgos, de frente, pero con un gran sentido de la vida, de la existencia, de la esencia social de Chile, que se extrapola al mundo, porque en todas partes sucede lo mismo. El hombre se debate entre la verdad, el conformismo y la mentira, y él es capaz de captar con agudeza esta situación de duda,
de contradicción, de desenmascarar el fenómeno de la sociabilidad, de abrir la valija del alma para sacudir a los incrédulos. Dispara para un lado y para otro lado, como para quedar bien con Dios y con el diablo. Y lo logra, porque ante tanto caos nos lanza un mensaje con el que él piensa se lograría la paz. Dice: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero no soy yo quien va a analizar las hojas de Parra, sino los prestigiosos participantes que hoy nos acompañan y se atreven con el mordaz, con el irónico, con el humorista, con el dramático, con el contradictorio, poeta del lenguaje cotidiano, chillanejo y chileno hasta la médula de sus huesos. Simplemente quiero manifestar en nombre de Chile nuestra satisfacción por este merecido premio que una vez más enaltece a la literatura chilena, cuyo prestigio nuevamente se afianza y trasciende junto a los grandes maestros como Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Jorge Edwards y Gonzalo Rojas. Permítanme terminar con una de sus humoradas parreanas. Decir que cambio Lola de 30 por 2 viejas de 15, que cambio una torta de novia por un par de muletas eléctricas y finalmente cambiar un gato enfermo de meningitis por un agua fuerte del siglo XVII. Muchas gracias. El prefijo anti, un virus que todo lo arrasa. Anti, prefijo que marca un proyecto de enorme vivacidad, aún en marcha y ante el que cabe situarse de numerosas formas. También como anti-espectador. Por eso les diría algo parecido a lo que dirá Parra en uno de sus textos. Tienen ustedes la última palabra. Cuando en 1954 Parra propone sus antipoemas, no propone solo un nuevo modo para lo poético, sino también y fundamentalmente una actitud escéptica e iconoclasta encarnada en un prefijo. A partir de ese momento podremos hablar de antipoema, claro, pero también de antivillancico, antiweb, antimuseo y, por supuesto, antihéroe, antilogos, antidiálogos, como estos que vamos a tener ahora, a partir de este momento, y con 4 personas, como ven, extraordinarias en esta mesa. Yo misma intentaremos entrar en el territorio del antipoeta, si se deja. Así que voy a presentar brevemente, según cada una de las personas de esta mesa va a ir interviniendo, con el fin de acercarnos desde diversos lugares, claro, pero ojalá que complementariamente y enriquecedoramente a una figura tan apasionante como la de Nicanor Parra. En primer lugar va a tomar la palabra Julia Varella, profesora de literatura y actualmente directora de la Escuela de Escritura en la Universidad de Alcalá, desde donde se fomenta el buen uso de la lengua escrita y se investigan los procesos de creación literaria. Sobre poesía del siglo XX tiene diversas publicaciones, entre las que destacaríamos las realizadas sobre ecocrítica, poesía y medio ambiente, o la conciencia del paisaje como patrimonio cultural en la poesía actual. Así títulos como Naturaleza y paisaje en la literatura española, Regreso a la montaña de la infancia, Defensa de la naturaleza, Paisajes de destrucción y Sentimiento de pérdida. Ha colaborado en la revista Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos o Revista de Occidente y ha participado como jurado en los Premios Nacional de Poesía y Nacional de las Letras, entre otros. Cuando quieras, Julia. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Gracias a todos ustedes. Voy a ser breve porque somos muchos, pero a mí me habían dicho que había que elegir uno de los elementos que más me había llamado la atención, quizá, ¿no?, de la poesía. Entonces, contestando un poco a esa pregunta de María Ángeles, a mí me había llamado la atención, por supuesto, no solamente a Nicanor Parra como gran renovador de la poesía y gran creador de un lenguaje poético nuevo, lleno de sugerencias y de sutilezas, sino también el científico, el convencido ecologista. Quizá porque me llamaron mucho la atención ese interés que tenía él tan vitalista
de hacer una poesía muy comunicativa, me llamaba la atención el interés que tenía él por comunicar especialmente algunos de los problemas del mundo contemporáneo. Comunicativo sí, pero comunicativo de los temas que a él le interesaban. En el documental hemos visto ya algunas de este interés vital por el mundo que le rodeaba. Hay dos versos que lo dicen, lo resumen muy bien: el mundo actual, el inmundo actual. Esa comunicación, a veces con esos grafismos y esas grafías muchas veces matemáticas, esos signos tan ingeniosos, esos artefactos de los que imagino que luego alguno de mis compañeros hablará. El caso es que después de haber leído casualmente por otra serie de cosas cuál era la concepción de la naturaleza en Gabriela Mistral, ¿no?, y haber pasado muy por encima por Neruda, me encontraba con una concepción de la naturaleza totalmente distinta, ¿no?, de una tierra, de la tierra de la Pangea, de la tierra antes de la separación, de una tierra unida todavía por el folclore, por lo rural, por lo campesino. Y además me encontraba con un poeta activista, con un poeta que creía en la ecopolítica, porque la ecopolítica para él era una opción más allá de socialistas y de capitalistas. Fíjense que prácticamente cuando en España en los años 80 todavía no sabíamos qué era eso de la ecología, pues él ya andaba defendiendo los bosques chilenos, se había incorporado a la defensa especialmente del alerce o del laguán. Había, por ejemplo, calificado ya duramente a la sociedad chilena de inconsciente, ignorante en todo lo que tenía que ver con la ecología, y ya estaba dejando aparte lo que era la antipoesía. Sonó la antipoesía. Ya no es una fuerza creadora. Hay que volver a partir de cero. Se quedó en lo que era la pobre, en una rebeldía sin causa, la rebeldía por la rebeldía. Cuando llega a España en el 87 y hace una lectura de sus ecopoemas, ya El País elige como título: me considero fundamentalmente un alfabetizador ecologista. Y ya ahí define y ataca un poco como el paraíso de los sistemas capitalistas y socialistas, pues solamente lo que hacen es aportar basura y chatarra, y que dentro de unos años prácticamente no quedará materia prima. En fin, que no hay que andar pensando en dominar la naturaleza, sino en convivir con ella. Todas estas frases que ahora, fíjense, ¿no?, nos parece como que las podríamos haber estado leyendo ayer en cualquier periódico. En Santiago, en el Festival Internacional de Poesía en Morelia, en México, ya habló del derecho a respirar. Decía que en Santiago de Chile que no se podía respirar. Ya no pedimos pan, techo ni abrigo, nos conformamos con un poco de aire, excelencia. Es también muy conocida la verdad es que parece que en uno de los poemas vaticinó uno de los grandes desastres que hubo cerca del río Cruces, cuando una planta de celulosa provocó por sus vertidos una muerte masiva de una serie de cisnes negros, ¿no? Y él ya había publicado en el 87 este ecopoema. Estimados alumnos, adiós, estimados alumnos, y ahora a defender los últimos cisnes de cuello negro que van quedando en este país, a patadas, a combos, a lo que venga. La poesía os dará las gracias. En fin, creo que cuando tituló en la Escuela de Ingeniería su cátedra, cuando la definió como la variable ecológica, pues ya había tomado una conciencia casi no solamente política, sino como modo de vida. Creo que convirtió el método ecológico en un método de crítica al sistema, desde un ángulo más allá de las ideologías, con lo cual que aportaba bastante interés. Denunció lo que se estaba convirtiendo el planeta por la globalización y por la economía, y añoraba, tengo aquí un ecopoema en el que añoraba aquella infancia, dice: recuerdos de infancia,
Los árboles aún no tenían forma de muebles y los pollos circulaban crudos por el paisaje, ¿no? Con ese por que ahora tanto criticamos, ¿no?, a los escolares cuando lo sustituyen por la preposición por. En fin, en suma, lo que hace es defender una naturaleza frente al antropocentrismo. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Y ya para terminar, solamente un pequeño apunte que me parece muy complementario para esta concepción que tiene el de la ecología. Decía, para llegar a la ecología hay que pasar por el taoísmo. Taoísmo y ecología son dos aspectos de un mismo problema. El taoísmo es la autorregulación del mundo interior y la ecología es la autorregulación del medio ambiente. Parece un tema interesante para que nos quedemos todos con una pequeña reflexión. Muchas gracias. En ese deseo por acercarnos a la obra parriana, a continuación Neil Beans, nacido en Londres de padres escoceses, profesor titular de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense y autor de varios ensayos, entre los que destacan Un vals en un montón de escombros, poesía hispanoamericana entre la modernidad y la posmodernidad, que dedicó, entre otros, a Nicanor Parra en el año 99, y el volumen Nicanor Parra del año 2000, además de varios dedicados a los escritores extranjeros en la Guerra Civil, un proyecto importante en el que lleva tiempo trabajando. Ha preparado, entre otras, las ediciones de Páginas en Blanco en el año 2001, que hicimos juntos con motivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al Antipoeta, y las obras completas y algo más, esos dos volúmenes extraordinarios de Nicanor Parra. Como poeta ha publicado varios libros, entre ellos Tratados sobre los buitres, Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya, Canciones bajo el muérdago, y una antología, Oficio de Carroñero, que se publicó en Caracas. Neil Beans, acercándose a alguien que conoce muy, muy bien. Gracias, María Ángeles, a vosotros. En el año 52 se publicó aquí en España la primera edición de la Teoría de la expresión poética de Carlos Bosogno, que se convirtió durante varias décadas en el libro de teoría poética más prestigioso de la lengua, leído tanto aquí como en Hispanoamérica. Bosogno formula, como parte de su segunda ley de la poesía, una oposición central entre lo poético y lo cómico, entre el chiste y el poema. Lo contrario de la poesía es el chiste, dice. Según Bosogno, para que exista la emoción estética, es fundamental que el lector se identifique con el personaje que habla en el poema, que de algún modo ofrezca su asentimiento al contenido anímico de ese personaje. Ahora bien, dice Bosogno, cuando se trata de un personaje cómico, ese asentimiento no existe, es imposible, no nos identificamos con él, rechazamos lo que dice y lo que muestra, disentimos de él. De ahí el distanciamiento y de ahí la posibilidad de la comicidad. Ahora bien, estamos aquí con el premio Cervantes de este año ante un poeta cómico, el poeta cómico quizá por excelencia de la lengua. Y estamos ante un poeta que nos ofrece una serie de personajes que nos hablan en sus poemas, frente a los cuales disentimos. Muchas veces rechazamos lo que dicen, no podemos identificarnos con ellos porque dicen a veces disparates, o son personajes confusos, contradictorios. Además, estamos frente a un autor que publicó un libro, que en realidad no es un libro, sino una caja de tarjetas postales, que se llama Chistes Parra, desorientar a la policía, se tacha poesía. Y yo creo que también yo creo que es interesante pensar que quizá como la comicidad de la poesía de Parra
Quizás sea la razón por la cual solo gana el premio este año a los 97 años y no, por ejemplo, hace 25 años, que estamos ante uno de los grandes. Por último, yo creo que habría que recordar que la poesía española, desde la Edad Media, quizá desde el Gran Quevedo, perdió la comicidad y vivió como varios siglos de solemnidad, ¿no? Entonces hay esa rareza que hay en torno al antipoeta, me parece interesante. En uno de los pocos textos en prosa que existen de Parra, un discurso que dedicó a Pablo Neruda en el año 62, él formula lo que él llama en ese entonces mi postulado fundamental: la verdadera seriedad es cómica. Y se convierte en una especie de arte poética. Él ofrece el contraste entre lo que él llama la seriedad con el ceño fruncido, la seriedad con el ceño fruncido del juez de letras, de la solterona y del cura párroco, ¿no? Y frente a esa seriedad con el ceño fruncido, él plantea la verdadera seriedad, que es la seriedad de Kafka, de Chaplin, de Chekhov, de Cervantes y de Quevedo. La seriedad con el ceño fruncido, que rechaza la antipoesía. A la vez, en ese mismo año 1962, publica este poema que ya hemos oído hablar de ese poema, La montaña rusa. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Y dice al final del poema: suban si les parece, claro, que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. La idea de que entrar como lector en el mundo de la antipoesía es una aventura, y como toda buena aventura conlleva sus riesgos. Existe ese peligro de bajar como echando sangre por boca y narices. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué sentido tiene esta presunción de esa capacidad de hacer sangrar, de hacer sangre, ¿no? a los lectores? Yo creo que tiene que ver con la idea que tiene Nicanor Parra de la poesía anterior, la poesía chilena anterior, pero también como quizá no solo chilena, que para él ha sido casi siempre una poesía que ha intentado maquillar la realidad, que ha intentado evadir la realidad creando mundos, en el caso de Vicente Huidobro, como mundos inventados dentro del poema, o bien ese ensimismamiento muy subjetivo, un yo que se olvida del mundo y solo se interesa por lo que hay dentro de sí mismo, o bien podemos pensar en la poesía que va ofreciendo salidas utópicas a la dura y terrible realidad. Entonces, esa idea, como yo creo de Nicanor Parra, es que la poesía tiene que intentar encarnar la realidad en toda su complejidad, en toda su dureza, en la palabra poética. ¿Qué es antipoesía? Él ha dicho muchas veces, vida en palabras. Y la idea es que si realmente consigue que el lector se enfrente a esa realidad, pues realmente sí que puede haber una comunicación real, ese sueño de todos los poetas, de intentar realmente como cambiar al lector, transformar al lector. Yo creo que con este interés por la realidad cotidiana, yo creo que hay que pensar en esa mirada analítica, fría, distanciadora del antipoeta, que mucho tiene que ver, creo, con su faceta de científico. Hay como Parra, que estudió en un posgrado de ciencias tanto en la Universidad de Brown en Estados Unidos como en la Universidad de Oxford. Después fue profesor de mecánica racional durante décadas. Él, como hay un texto, hay una carta maravillosa del año 49, entonces él rechaza el egoísmo de otros poetas y dice que el poeta tiene que tratar al individuo como un objeto de análisis psicológico. Tiene que mirar como por un microscopio a la fauna que lo rodea. Esa mirada distanciada del científico. También creo yo que fue importante su viaje a Oxford, porque justamente en Oxford se puso a leer a poetas como Eliot, como Auden, poetas muy fríos, muy antisentimentales, muy analíticos.
Y yo creo que Parra los leyó y se identificó, se reconoció en ellos. Y quizás sobre todo con el gran amigo de Auden, Christopher Isherwood, que en su libro Goodbye Berlin empieza en la primera página diciendo yo soy una cámara con el obturador abierto. Pues Nicanor en Oxford, 1950, escribe un poema que dice precisamente yo solo soy una cámara fotográfica que se pasea por el desierto, un registro de fechas y de hechos dispersos, registro todos y cada uno de los actos humanos, yo no disminuyo ni exalto nada, me limito a narrar lo que veo. Entonces, una vez más, yo creo que ese encuentro con la literatura inglesa tuvo su importancia y, por supuesto, el humor chileno. Si se identifica con esas lecturas, porque ya hay un humor muy peculiar chileno, un humor frío, irónico, que está no solo en la élite, que es un humor popular, un humor que él vivió desde su infancia en el Valle Central de Chile. En el año 33, Antonio Acevedo Hernández, como un dramaturgo chileno, publica una antología de los cantores populares chilenos, donde él va comparando la poesía popular chilena con la poesía popular española. Y él dice que es una poesía mucho menos sentimental, una poesía muy irónica, y dice que los poetas populares chilenos tienen una malicia innata para reírse de los acontecimientos más serios. Esa capacidad de distanciamiento, entonces, que proviene del científico, de ese contacto quizá con la poesía anglosajona y del humor chileno. Yo creo que si volvemos a esas dos ideas del año 62, para Parra siempre andar por el mundo con el ceño fruncido o andar por el mundo como un tonto solemne es una especie de es una forma de dejarte vencer por la vida en toda su dureza. ¿Cómo hay que responder a un mundo donde ya no existe la estabilidad en la religión, en la política, donde todos, como él dice, como todos los monumentos se están cayendo a pedazos? ¿Cómo mantenerse vivo? Mediante la risa. Y esa risa es algo que ofrece Parra, y yo creo que es la refutación viva de esa idea básica en la teoría de la expresión poética de Busogno. A continuación, Luis Alberto de Cuenca, académico de la Real Academia de la Historia desde 2010 y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido, como saben, director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por su versión del anónimo Cantar de Valtario del siglo X y en 2007 el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. Autor de numerosos libros de poesía, entre los que podríamos destacar La Caja de Plata, publicado en el año 85 y Premio de la Crítica del 86, La Vida en Llamas, 20 años más tarde, 2006, Premio Ciudad de Melilla, o El Reino Blanco, muy recientemente. Desde hace más de 30 años escribe en ABC y es también un apasionado parriano. Pues muchísimas gracias, María Ángeles, muchísimas gracias a todos ustedes, señor embajador, autoridades de la Casa, en fin, todos los parrianos presentes y también a los ausentes. Estoy seguro que le hubiera divertido también a Nicanor dedicárselo a ellos. Tuve el alto honor de formar parte del jurado del Premio Reina Sofía cuando se le concedió a Nicanor Parra, hace ya años, y la verdad es que me llevó una gran satisfacción, porque me parecía, como ha dicho Nial muy bien, una injusticia tremenda el que su nombre no figurara en las listas finales del Cervantes. Tanto es así que yo, sinceramente, creía que teníamos los parrianos la batalla perdida y que nunca iba a conseguir el Premio Cervantes. De hecho, un par de días antes de que se fallara, comentándolo con el entonces director general del libro, con Rogelio Blanco, coincidimos en un acto y le comenté que me parecía increíble que todavía no tuviera el premio, y él se mostraba también un cierto escepticismo acerca de la posibilidad de que lo obtuviera. De modo que la ilusión que me hizo cuando leí el periódico
del día 2 de diciembre de 2011 y me enteré que por fin el premio Cervantes había recaído en Parra, porque en el fondo los parrianos pensábamos que nos iba a pasar con Nicanor como nos pasa también, o nos ha pasado ya, a los borgianos con Borges, ¿no? Que nos íbamos a quedar sin Nobel y sin Cervantes en el caso de Parra. Lo de Borges, compartir premio Cervantes con Gerardo Diego fue una excentricidad, entre otras cosas porque Gerardo Diego se merecía él solo un Cervantes y Borges otro, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, lo del Nobel también, tratándose, como para mí es Borges, después de Cervantes, el autor más importante de las letras escritas en español, parecía grotesco que no hubiera obtenido el Nobel. Pues en el caso de Nicanor Parra, que podía haber sido perfectamente también premio Nobel, ya es muy difícil que lo sea, por razones de edad y por razones de que ha recaído también el premio Nobel en otros autores, también, por supuesto, merecedores de lengua hispánica. El caso es que pues nos parecía increíble que lo obtuviera, de modo que han resultado una serie de circunstancias afortunadas para que ese jurado por fin hiciera justicia y le diera el premio Cervantes a Nicanor Parra, que todavía no sabemos si va a venir, pero que en cualquier caso estará siempre con nosotros ese día y todos los días de nuestra vida. Yo tuve el honor, y se ha visto en la película también, de tratarlo cuando él vino a Madrid a esa exposición en Telefónica, de esos artefactos parrianos tan divertidos, y la verdad es que me lo pasé como un enano con él, estuve varias veces con él, almorcé con él, charlé mucho con él, y la verdad es que me pareció un personaje. Yo lo califiqué en un articulejo que publiqué en el periódico el día de la obtención del premio Cervantes, como una especie de puer aeternus maravilloso, ¿no? Un niño eterno, ¿eh? Esa es una figura que yo creo que se ve perfectamente en la película, es como un niño, está siempre jugando. Él defiende precisamente esa característica del hombre como homo ludens, como persona que juega. Y volviendo a las anteriores intervenciones que me han parecido brillantísimas, tanto la de Julia Varela hablando de ese trasfondo digamos ecologista de Nicanor, como lo de el aspecto de la comicidad en Parra, es que eso es lo que precisamente convierte en milagro el que se le haya concedido el Cervantes, porque es cierto que para confusión de todos los que piensan que la poesía es algo muy serio, también puede ser una maravillosa broma. Pero es que además es que lo que nos diferencia de los demás animales, queridos amigos, es precisamente que somos susceptibles de reírnos, y es el humor el que nos diferencia del resto de los seres vivos. En el prólogo al Gargantúa de Rabelais se lee el proprium del hombre. El proprium es un lenguaje escolástico, ¿no? La característica inherente a la especie humana es la capacidad de reírse de sí mismo y de lo que le rodea. De modo que si hay algo importante, trascendental en el hombre, es la capacidad de que nuestra boca se contraiga en una sonrisa y en una carcajada, porque las hienas, también, queridos amigos, no se ríen de verdad, es que están hechas así por naturaleza, pero no. Nos parece que se ríen, pero los únicos que nos reímos somos nosotros, ¿no? Entonces es increíble y maravilloso que pues hayamos conseguido en España pues estas consideraciones tan importantes de la obra de Parra, como concederle el premio Reina Sofía, que os aseguro que fue complicadísimo también dárselo, y que por fin se haya hecho justicia con el Cervantes, porque, insisto, la risa es lo más importante que tenemos en esta vida. Y porque esa otra seriedad, él se ve en la obligación de decir que hay una seriedad, diríamos, impostada y absurda, y otra seriedad importante, que es la de Quevedo, la de Cervantes, la de tantos otros. Yo incluiría a Shakespeare, por ejemplo, y creo que estará de acuerdo conmigo el profesor Pins, porque aparte porque haberle oído en la película recitar un pasaje de Hamlet, yo creo que Shakespeare es otro gran humorista, un inmenso humorista, ¿no? Y no solo en las obras propiamente cómicas, sino en cualquiera de las obras de Shakespeare se perfila y se percibe su sentido del humor. Cuando traté a Nicanor con motivo de esa exposición, porque él no pudo venir a la recepción del premio Reina Sofía, leyó, yo creo que fue un nieto suyo, ¿no? Un hijo suyo,
El discurso, yo estaba allí también con vosotros y lo escuché, era divertidísimo, genial. La gente con 1000 fos no sabía mucho a qué atenerse cuando escuchó aquel discurso delirante y genial, y sospecho que el del Cervantes será por el estilo. Pues ahí no pude verlo porque él no vino. Pero le regalé este libro, que es Las 100 mejores poesías de la lengua castellana, que escribí cuando era director de la Biblioteca Nacional, siguiendo los pasos de mi maestro Marcelino Menéndez Pelayo, al que cierta persona quería desalojar, por cierto, de la biblioteca. El único autor vivo que aparece en esta antología es precisamente Nicanor Parra. Y con un poema que a mí me parece sencillamente genial, que se llama La víbora, y que quiero terminar mis palabras leyéndoselo, porque yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a un poeta, aparte de examinarlo tan profunda e interesantemente como han hecho Julia y Nial, también hay que leer algún poema suyo. La víbora. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche por alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor, o nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que solía presentarse en mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar, con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura, temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces hube de salir a la calle y vivir de la caridad pública, dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía entre las primeras hojas del otoño. Felizmente, aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz amada para mí me preguntaba: ¿quién soy yo? Tú eres mi amor, respondí con serenidad. Ángel mío, dijo ella nerviosamente, permite que me siente en tus rodillas una vez más. Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. Me he comprado una parcela no lejos del matadero, exclamó. Allí pienso construir una especie de pirámide en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios.
Me he recibido de abogado, dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo los dos, amor mío, agregó. Lejos del mundo, construyamos nuestro nido. Basta de sandeces, repliqué. Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya. El tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros. En su biblioteca estará este libro, estoy seguro, claro. A continuación, César Antonio Molina, autor de una vasta producción con más de una treintena de libros de ensayo, prosa y poesía, como saben, con numerosos premios y condecoraciones, y una obra poética recogida en numerosas antologías, traducida a varios idiomas, que ha desempeñado además puestos de gestión cultural relevante, director de los suplementos Culturas y Libros de Cambio 16 y Diario 16, director gerente del Círculo Bellas Artes de Madrid, del Instituto Cervantes y ministro de Cultura entre 2007 y 2009. Entre sus libros más recientes destacaríamos Memorias de ficción, Esperando a los años que no vuelven, del año 2007 en su tomo tercero, Lugares donde se calma el dolor o Cielo azar, de 2011. Otro parriano. Gracias. Bueno, gracias a la Casa de América, a la Fundación, querido embajador. Chile es un país muy cercano a mí, he viajado muchas veces, una de ellas, un viaje memorable con José Ángel Valente, Luis Alberto de Cuenca, hace ya unos años. Y siempre que he ido, o muchas de las veces que he ido a visitar a Nicanor, que también cuando vino en Madrid estuve con él. Y de esas veces hay una en la que este viaje lo hicimos Mercedes Momani, mi mujer y crítica literaria, escritora también, Jorge Edwards, que era en ese caso el conductor y el animador del viaje, y Federico Schoff, un gran poeta y filósofo, muy amigo de Nicanor y a veces incluso más disparatado que el propio Nicanor, con lo cual éramos una trupe bastante divertida y fue un encuentro bastante agradable. En uno de mis libros citados aquí, Esperando los años que no vuelven, donde conté este viaje que se prolongó por muchos otros lugares de Chile y donde vimos a muchísimos escritores, amigos, y hay un texto en el que contaba esa reunión en su casa y de alguna manera a través de lo que pasaba allí nos podemos hacer una idea del propio personaje y del poeta y lo agradable que fue. Es curioso porque la casa de Nicanor está como a mitad de camino entre Isla Negra y la parte de Cartagena donde está la casa de Huidobro y la tumba de Huidobro. Y es curioso, es como si él estuviera vigilando a uno y a otro que no se levantara ni uno ni otro porque probablemente se zurrarían, ¿no? Poéticamente, ¿no? Y está justo en ese centro.
El texto lo leo porque fue hace unos cuantos años, lo cual quiere decir que no soy un recién llegado a Parra, porque después de que dan los premios todo el mundo parece que ha sido amigo, lo ha conocido, es lo que pasa en este país, ¿no? Que si no hay un premio, pues, pero si le dan un premio a alguien es como que toda la vida. Y por otra parte, porque, aunque es un libro publicado y es un texto de este libro, también, como siempre me decía José Ángel Valente, todo está inédito y, por lo tanto, escúchenlo ustedes como si no estuviera publicado, como si lo hubiera escrito para este acto. Se titula El poeta estilita. Partimos de Isla Negra hacia Las Cruces. Pasamos por el Tabo, un pequeño pueblo que está emplazado en una suave planicie que baja al mar, y llegamos al lugar donde tiene una casa el poeta Nicanor Parra. Las Cruces está a 7 kilómetros hacia el sur de Isla Negra y a 8 de nuestro próximo destino, la casa de Huidobro en Cartagena. Las Cruces es un balneario de antiguo abolengo. Grandes familias venían a veranear a comienzos del siglo pasado y se bañaban en las playas de los Pescadores, Las Salinas o Playa Blanca. Como es el mes de junio, el otoño en Chile, los días duran menos. Después de perdernos buscando la casa de Parra, la alcanzamos al atardecer. Él mismo nos abre la puerta. Lleva la cabeza cubierta con un gorro de lana. Va vestido con un pantalón de pana gris claro, abrigado con varios jerseys de colores, unas botas de ante y una gran sonrisa de satisfacción. No aparenta sus casi 90 años. Conserva todo el pelo gris y sus protuberantes patillas. A Nicanor lo conocí en Madrid y ahora nos saludamos amistosamente. Antes residía en un palacete de al lado que él llama el Castillo Negro. Ardió hace años y en ese incendio perdió, además del inmueble, muchos objetos de valor. Afortunadamente, nos dice, la biblioteca, mis libros y manuscritos los tenía en el piso de Santiago. Entonces se fue a vivir a la casa de al lado, menos aristocrática y lujosa. Nos pasea por entre las ruinas de esta atalaya desmochada como un señor feudal. Son como las ruinas de Jane Eyre, le dice Mercedes, y él asiente moviendo la cabeza. La casa donde vive ahora está repleta de objetos cotidianos que el poeta ha ido transformando con sus manos en pequeñas obras de arte. Viejas máquinas de coser, de escribir, maniquíes, utensilios de cocina, etc. Nicanor modifica en algo su estructura y en una ficha que les coloca al lado los rebautiza y les encomienda una nueva función. Por ejemplo, sobre un aparador estaba una bombilla a la que le faltaba el cristal que recubre los filamentos interiores. Junto a esos hilos sin fundir había una nota manuscrita que decía: el insecto de Edison. El anfitrión tiene repartidas por todas las estancias estas divertidas e ingeniosas instalaciones trampa. Un viejo tocadiscos lleva inscrita esta nota: Aquiles y la tortuga.
de un teléfono que está sobre una mesilla, antiguo y destartalado, se dice: el teléfono de Hitler, colección Vicente Huidobro. Colgado sobre una pared hay un Cristo hecho con mimbres. A sus pies está escrito: el que pierde, gana. Una vacinilla cubierta por una tapa de pota está en un lugar destacado de la cocina. A su lado hay otro recado: al paso que vamos, en el año 2000 comeremos KK y habrá dificultades para que alcance a todos. En una de las mesas del despacho hay una vieja máquina de escribir, Underwood, apoyada sobre sus teclas hay un papel escrito a mano: la máquina del tiempo. Las 3 calaveras de Colón son 3 cráneos tremendos. La máquina del arte de la mamá de la Violeta Parra. Es una oxidada máquina de coser. Estos artefactos visuales, estos trabajos prácticos, estas obras públicas o poemas objeto inundan la casa. Uno de los que más me gusta es una bandeja de cartón con un monigote pintado y la siguiente inscripción: respuesta del oráculo. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. En el pequeño salón de estar, el poeta preside la reunión sentado junto a una chimenea. Jorge y Federico le cuentan noticias de la capital, a la que cada vez va menos debido a los altos índices de contaminación y el efecto pernicioso que le causa a sus pulmones. Cada vez, dice, prolongo más mis estancias aquí. Es un buen clima templado, estoy junto al mar y el aire es muy puro. Sin embargo, durante esta época de otoño-invierno, las casas se abandonan y entonces se producen muchos asaltos. Hace unos meses entraron aquí y se llevaron parte del archivo de Violeta: partituras musicales, manuscritos, libros. Me duele mucho haber perdido estos recuerdos de mi hermana. Ninguna otra cosa desapareció, solo eso. Estoy seguro de que venían a sabiendas de lo que había. Si Nicanor nos relató con humor e ironía el incendio de su castillo, al hablar de su hermana suicida, la cantautora Violeta Parra, la autora de canciones memorables como Volver a los 17, Maldigo del alto cielo o Gracias a la vida, lo hace con tristeza y amargura. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. De una de las paredes cuelga un retrato de ambos, cuando eran jóvenes y recorrían los pueblos para ofrecer su arte de la palabra. Pasado ese instante, Nicanor recupera su buen humor. Está traduciendo a Shakespeare y para él el escritor británico es insuperable. Debido a mi apellido, sale a colación el abate Molina, del que todos cuentan múltiples anécdotas. Nicanor se queja de que hoy en día el único género literario o literario periodístico que interesa es el artículo. El columnista se ha convertido en un dictador que pontifica sobre lo divino y lo humano, sin rendir cuentas a nadie ni importarle la opinión de los demás. También en la prensa chilena se ha desterrado la creación literaria.
Únicamente se publican reseñas de libros y esas columnas que solo valen para ajustar cuentas personales. Todos citan a Gumucio como un buen estilista a pesar de sus furibundas diatribas contra algunos autores chilenos. Yo les recuerdo que también un poema es una columna y que, por lo tanto, Nicanor es un extraordinario columnista. Parra sonríe y responde: soy un trapecista sin red, un columnista sin columna, Tarzán sin liana. Sobre una mesa hay 2 gruesos volúmenes de una antología de la poesía universal, Poemas para un Millennium, editada por Jerome Rosenberg y publicada por la Universidad de California. Mientras le echo un vistazo y veo que el propio Parra está incluido en ella, él busca unas páginas y lee una terrible diatriba contra la poesía y la literatura. Es un texto de Artaud, donde califica de basura a la poesía. Jorge añade otra frase de Rubén en este mismo sentido y Federico de Lautremont. Yo trato de resumirlas todas en aquel recado que le envió Rimbaud a Verlaine para que lo dejara en paz. Vete a la mierda. O lo que es lo mismo, a la mierda con la poesía. Entonces interviene Mercedes, que dice: en todo caso, sería una mierda inútil. Flaubert, en el diccionario de las ideas recibidas, la define así: poesía completamente inútil. Todos damos grandes carcajadas sin darnos cuenta, en realidad, que nos estamos riendo de nosotros mismos. Apollinaire, en su apartamento, tenía un letrero en donde había escrito de su puño y letra: se ruega no venir a enmierdar. No quería que nadie hablara mal de otros ni se quejara. No sé si lo consiguió. Quizás por eso se murió tan joven de la fiebre española. Siempre la envidia española, la mierda que los españoles e hispanoamericanos nos echamos los unos a los otros. La tarde ha caído totalmente y seguimos en el salón a la luz de la chimenea. La lumbre ilumina solo una patilla de Nicanor y al resto de mis compañeros los percibo tan solo por los reflejos de un cartel luminoso que anuncia el Hotel Villa Troville. Entonces, un tronco salta de la fogata y se desliza dando vueltas por el suelo de madera de la habitación. Escucho las voces sobresaltadas y chocamos unos contra otros tratando de parar aquel meteorito. Otra instalación trampa del anfitrión. Finalmente Federico lo devuelve a la chimenea con una cara de satisfacción solo comparable con la de un inquisidor. Parece que se nos ha ido el sol después de estar casi un par de horas sin él, comenta Nicanor. Aprieta el interruptor de una lámpara de mesa y cuando se enciende la amarillenta luz vuelvo a recuperar las siluetas de mis compañeros de viaje. Comentamos algunos de los nombres incluidos en la antología. Los españoles apenas aparecen. Y surge el de Allen Ginsberg. Entonces recuerdo una historia que acabo de leer en el libro de Paul Auster, Creía que mi padre era Dios. Una antología de relatos verdaderos que el novelista norteamericano pidió que le enviaran sus radiooyentes. Este lo firmaba un tal Clayton Esman. Cuenta que siendo joven, al llegar a Nueva York, se dedicó a llamar a aquellos escritores a los que admiraba para tratar de conocerlos personalmente. Ginsberg le abrió la puerta de su apartamento
de la calle 10 y le dijo que hablaría con él si le compraba una hamburguesa. Así lo hizo y estuvieron charlando sobre Shelley y Mayakovsky. Luego Ginsberg mandó al ingenuo muchacho a conocer a Herbert Hanke. Lo recibió amablemente en el salón, donde había varias personas en silencio, alrededor de muebles destartalados, y oyó que le decían: «Estamos cocinando un poema, tío». Como él puso cara de incredulidad, lo llevó a la cocina y le abrió la puerta del horno. Había allí un poema escrito a máquina, sobre un folio cuyos bordes se estaban chamuscando. «Esto le haría gracia a Artaud», dijo Nicanor Parra. Y a Rubén, dijo Jorge, y a Lautréamont y Flaubert, añadieron Federico y Mercedes. Al fin y al cabo, todo lo que se cocina acaba en detritus. Ginsberg estuvo una temporada en Santiago de Chile. Parra lo alojó en su casa. Era cordial, ameno, sin ningún interés económico, gran conocedor de la poesía y hablaba muy bien castellano. El poeta norteamericano le comentó a otro gran poeta chileno, Jorge Tellier, que en Chile se encontraba bien porque aquí casi todos estaban locos. Lo siento, embajador. Y ya acabo. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos, aunque le pese. El lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Dice en unos versos de su magnífico poema titulado Advertencia al lector. Sobre el vanguardismo y la antipoesía de Nicanor Parra ha escrito imprescindibles ensayos Federico Schoff. La labor de Parra significó una violenta ruptura. Llamó a la participación del lector y lo convulsionó con un discurso irónico y virulento. Partiendo del lenguaje común y los tópicos cotidianos, utiliza todos los materiales a su alcance, materiales lingüísticos propios y ajenos, materiales de desecho o de segunda mano, citas de otros autores, hallazgos casuales provenientes del delirio, el sueño o la vigilia. El antipoeta busca ampliar el espacio de la recepción de su discurso hasta alcanzar la generalidad concreta del prójimo. Incorpora al discurso, por ello, recursos expresivos del habla corriente y de los medios usuales de información, pero también, y esto parece contradictorio, elementos de códigos especializados como el de la ciencia, la filosofía, la teología, la historia, etc. En este sentido, no puede decirse que el discurso antipoético no plantee exigencias al lector. Me dice Federico, los antipoemas aproximan lo alto y lo bajo, lo popular y lo culto, lo claro y lo oscuro, lo insólito y lo corriente, lo banal y lo profundo. Hablan con el lector a varios niveles y lo hacen desde la ironía, la parodia, el collage de frases hechas y el conocimiento muy profundo de la literatura y la poesía de todos los tiempos. El antipoeta ha sido empujado a ser un sujeto marginal, descontrolado, excéntrico, que recorre frenéticamente las calles en busca de comunicación y conocimiento. Su soledad, su frustración, la inutilidad de sus esfuerzos ante la realidad impenetrable, ante su propia interioridad, le hacen caer en un desastroso estado mental, escribió el propio Parra.
Nicanor sale a despedirnos. Frente a su casa, al otro lado de la calle, hay una gran mansión que parece como abandonada. Se asemeja a la casa User, dice Mercedes. Se abraza a nosotros y yo noto en la fuerza de su gesto que nos agradece la visita y nos dice adiós. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Gracias. Por mi parte, ya para terminar, quería agradecer estas reflexiones que han ido señalando puntos centrales y aportar una entrada para lo que podía ser un abecedario parriano. Si Julia Varella insistía en el ecopeatón, en ese ecologista, ese alfabetizador ecológico que es Nicanor Parra, Neil Vince en la parte humorística, Luis Alberto de Cuenca en ese puber eternus, ese homo ludens, con el poema La víbora, estremecedor, o César Antonio Molina recorre en ese viaje lo que ha sido la memoria y la relación con los artefactos, pero también con la conversación de Parra. Por mi parte, para concluir, querría aportar una entrada para lo que podía ser un abecedario parriano. En el magnífico volumen muy reciente Chile mira a sus poetas, que acaba de publicar la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con la editorial Pfeiffer y que dedica más de 400 páginas a cartografiar la poesía chilena contemporánea desde los nuevos lugares del mapa nacional, se ha colado un delicioso abecedario parriano que han escrito a dos manos Neil Vince y Manuel Joffre. Imbuido del espíritu lúdico, irónico y transgresor del proyecto antipoético, va de la A de anti a la Z de zarza, zarza por quo vadis Nicanor, a quemar zarza, a ver si se nos aparece Dios. Por mi parte, desde la orilla salmantina del Tormes, para agradecerles a todos este antidiálogo, sea lo que sea un antidiálogo, quería proponer la palabra cueca. Baile en el que el antipoeta y la tradición trazan figuras circulares que parecen perfectamente reconocibles, pero son capaces de renovarse cada vez. Frente a la solemnidad grecolatina que Parra ha parodiado en múltiples formas, el contacto con lo popular, y creo que es una cuestión muy relevante, nutre su obra. Ya en Cancionero sin nombre del año 37 vamos a hallar elementos neopopularistas. Sus primeros poemas estaban influidos por la canción popular y en ese primer libro, que luego va a rechazar como un pescado de juventud, hallamos el contacto con la tradición hispánica del romance, revitalizada especialmente por García Lorca en su Romancero gitano. Los llamados poetas de la claridad, Tomás Lago, Óscar Castro, Luis Oyarzún, el propio Parra, asumirán de forma modélica muy tempranamente, estamos hablando del 37, la obra lorquiana, lo que comportaría la utilización del romance y en especial el regreso a metros y estrofas como el octosílabo, el pentasílabo y heptasílabo de la cueca y la seguidilla. De esa misma época temprana del cancionero recuerda el antipoeta que son algunos de los esquinazos, nombre con el que se refiere a un género folclórico derivado del villancico y que Parra califica como corridos interminables, que relaciona con el corrido mexicano y con el romance popular, derivado del noticiero o fronterizo y que informaba sobre hechos contemporáneos. Justamente por eso, en ese tempranísimo Parra vamos a encontrar a Pablo Neruda y a Tomás Lago nombrándolo como poeta de Chile, como poeta nacional. En la década de los 50, su hermana Violeta graba varias canciones con letra de Nicanor y, como él mismo recuerda, en esas fechas tenía en proyecto un libro que no llega a cuajar, pero que se habría titulado Tonadas y Cuecas.
y que creo que ilumina bien ese interés por lo popular en Parra. Tras Poemas y Antipoemas del año 54, el siguiente libro se titula La cueca larga. Es un libro breve, formado por solo 4 textos, publicado en el 58, que parte, claro, de la cueca, de la música tradicional chilena y cuya motivación podría considerarse folclórica, pero que nos presenta algunos retos, como siempre en Parra. Ahondará en ese libro en aspectos fuertemente antipoéticos, lo grotesco, lo prostibular, lo picaresco, lo grueso de las formas populares, lo soez, el mal gusto, aquellos elementos cuya capacidad de impugnación de lo solemne será demoledora. En los poemas de la cueca larga, Coplas del vino, El chuico y la dama Juana, Brindis a lo humano y a lo divino y La cueca larga, que da título al libro, Parra va a utilizar diversos registros folclóricos, la forma tradicional del romance y la cueca y el lenguaje del guaso o campesino chileno, pero no van a poder considerarse formas folclóricas en sentido estricto, no desean serlo. Son recreaciones de lo popular que inciden en sus características más burlescas. El hombre que no se bebe su copa sanguinolenta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. Y así incrusta su potencia transgresora en el centro mismo del proyecto antipoético, porque las conexiones de la antipoesía con lo popular, emanado de lo folclórico, van a implicar una raíz profunda y duradera, una raíz que alimenta el conjunto del proyecto estético de Parra, al menos como dirección o empuje poético. De ahí la genial Cueca de los Poetas del año 66, musicalizada, interpretada y grabada por Violeta Parra, con letra de Nicanor, en la que revisa paródicamente la rica tradición poética chilena, como no podía ser de otra manera, esa tríada potente que son Huidobro, Neruda y de Roca, y la figura singular y extraordinaria de Gabriela Mistral, en esta sala precisamente. La Cueca de los Poetas. Necesitaríamos oírlo cantando Violeta Parra, siento, pero bueno, solo la letra. La vida, qué lindos son los faisanes, la vida, qué lindo es el pavo real, uifa, ay, ay, ay. La vida, más lindos son los poemas, la vida de la Gabriela Mistral, uifa, ay, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, uifa, ay, ay, ay. Dice la gente sí, no cabe duda que el más gallo se llama Pablo Neruda, uifa, ay, ay, ay. Corre, que ya te agarra Nicanor Parra. Nuevas versiones de esta Cueca de los Poetas cambian el final, homenajeando a su hermana, Corre, que ya te agarra, Violeta Parra. En esa primera etapa de formación estarán ya algunos de los elementos centrales de la escritura parriana, sobre todo el rechazo de los elementos que prestigian la expresión literaria. De ahí que él busque palabras que dirá que no están contaminadas por significaciones culturales manidas y en descomposición. Aunque, insistía, no se tratará de poesía que quiera ser folclórica, la poesía popular es una poesía ya de museo, diagnostica Parra. También llega a lo popular, lo sabemos, por el ambiente local y familiar, por sus estudios de poesía popular chilena, que le había llevado a abordar la obra de los folcloristas de comienzos de siglo y la recopilación que Rodolfo Lenz llevó a cabo de la colección de la Lira Popular, que era un conjunto de poemas en la tradición del antiguo romancero, y el interés hacia la obra de Aristófanes, Rabelais, el libro de Buen Amor o la poesía satírica de Quevedo. Les invito a que bailemos todos con Nicanor Parra, no sé si una cueca o lo que él quiera. Muchísimas gracias. Esta mesa creo que maravillosa. Ojalá con ese premio Cervantes. Gracias a Casa de América por hacer posible esta iniciativa, a todas las instituciones, a la Embajada, a la Fundación, a todas las personas entusiastas de una u otra manera de alguien que a sus 97 años nos sigue, no me atrevería a decir que emocionando, porque caería, no sé si su ira, pero sí su humor sobre mí, no emocionando, pero sí fascinando. Gracias a todos.